Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, ciencia ficción, primera parte. Esta es su noche, la de cuantos desean vivir las más apasionantes aventuras, como las que nos ofrecen los autores de ciencia ficción. A continuación, dentro de nuestra sección Programas Especiales, un extraordinario viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción. Sobre ella ha escrito John Clute. No es extraño que la ciencia ficción, según algunos, sea la literatura del siglo. Después de todo, se trata del único género de ficción que se dirige a la verdadera naturaleza de los tiempos en que vivimos y que describe los poderes que ahora dominamos. Más que en ninguna época anterior, todo lo que hacemos cuenta. Literatura del siglo XX y más del siglo XXI, porque de tres mundos aún nos queda mucho por descubrir. De nuestro propio mundo, del mundo en que habitamos y del mundo de los mundos, el universo. Frankenstein, de Mary Shelley, De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, La Máquina del Tiempo, de Herbert George Wells, hasta un presente del que se sigue hablando del pasado y del futuro con autores como Ray Bradbury, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick. El hombre en ninguna época se preocupó tanto como en el presente y con más rigor por su futuro, que también es una forma de preguntarse acerca de su pasado. También, como consecuencia, ese interés, fundamentado principalmente en las conquistas del pensamiento científico, así como en las nuevas perspectivas que abren los descubrimientos de toda índole, se hace extensivo al futuro cósmico, que no solo es espacio y tiempo. Para el hombre, lo venidero le resulta de un gran atractivo, en no pocos casos excitante, como es de manifiesta certidumbre en la mayoría de sus despliegues mentales. Máxime después de haber logrado liberarse de una serie de prejuicios que encadenaban su poder de creación, su posibilidad de irse hacia nuevos horizontes. El hombre está dispuesto a enfrentarse con su futuro, a prever lo que acontecerá, a construirlo, o al menos imaginarlo, tal como anhela que sea. Ansia natural de supervivencia. El hombre desea estar en ese algunas veces mítico mañana. Pero el saber que esto no es posible de una forma imperecedera, pues la muerte se lo impide, intenta que quede la obra, espiritual y material, que lo perpetúe. Y si es factible, que lo que exista en ese devenir se deba a nosotros o sea resultado del trabajo presente. No obstante, estos intentos, sin llegar a pura utopía, se encuentran muy limitados, ya que no sabemos si lo que sucederá en un espacio de tiempo más o menos largo cambiará por completo nuestra evolución, o la evolución del todo.
nunca podemos descartar la posibilidad de que algo altere por completo lo que hoy suponemos puede ser una realidad. El dicho de que el futuro de cada presente, está en nuestras manos es, por lo tanto, muy relativo. El futuro se muestra seductor, aunque sea en forma de amenaza, fascinante porque cuenta con una alta dosis de misterio, siempre lleno de complejos enigmas. Ha escrito Eugen Boller en El futuro, problema del hombre moderno. El hombre moderno dispensa al futuro no solo un interés redoblado, sino también cualitativamente distinto al del hombre de los siglos anteriores. La expectativa consciente y vaga ha sido reemplazada por una voluntad consciente y consentida. Muchas obras pretenden describirnos, de forma realista, lo que será la vida en el futuro. Creo que se trata de un esfuerzo vano en la mayoría de los casos, porque en el tiempo, o tiempos que media, me atrevo a asegurar, se lograrán una serie de descubrimientos que revolucionarán, para bien o para mal, si no por completo, sin gran parte los conceptos actualmente existentes. Siempre pendientes de un cambio, de ese cambio del que José Ortega y Gasset escribió. Por lo súbito, se asemeja a lo que nos pasa cuando de bruces miramos el agua de la alberca. Primero vemos solo agua, que cuanto más limpia, menos visible es, más vacía de contorno y figura. Pero de pronto, al variar mínimamente la acomodación ocular, vemos la alberca habitada por todo un paisaje. El huerto se baña en ella, las manzanas nadan reflejadas en el líquido, y la luna de prima noche pasea por el fondo su inspectora faz de buzo. Algo parejo acontece en los grandes cambios históricos. A la postre, su causa radical es una simple variación del aparato mental del hombre, que le hace recoger reflejos antes inadvertidos. No hace falta remontarse mucho al pasado para saber que un viaje a nuestro satélite natural únicamente se concebía como tema para una disparatada ficción. Pero, desde que se lanzaron los primeros ingenios más allá de nuestros límites imaginarios, terrestres, se ha levantado un nuevo modo de pensar. Se han abierto fronteras inéditas o vagamente intuidas a la humanidad. Unas perspectivas que resultaban necesarias, pues el hombre comenzaba a fatigarse de continuar tan solamente ligado, de sentirse solo al planeta que habitamos. El hombre, que ya no está únicamente en la Tierra, su viejo hogar de siempre, sino que también es capaz, y lo que es más importante, se siente capaz de ir por el espacio y por el tiempo a otros lugares. Alfred de Vigny, trágicamente, evocaba en sus versos la rigidez de las leyes de los sabios del siglo pasado. Distancia y tiempo han sido vencidos. En torno a la Tierra, tras la ciencia, una vía triste y recta. El mundo se encoge con nuestra experiencia, y el Ecuador solo ya es un anillo harto estrecho. No existe ya el azar. Resbalará por su línea cada cual inmóvil en el punto único que la partida le asigne, sumido en un cálculo silencioso y frío. En el presente, opinamos de una manera totalmente distinta. Si bien es cierto que estamos seguros de nuestra incapacidad para predecir exactamente lo que será el futuro, también es patente que no nos enclaustramos en unas leyes deterministas y pensamos que, en un más allá del tiempo y del espacio, podremos llegar hasta cosas que ni sospechamos en la actualidad. Estamos en el principio. Creo que tienen razón Gepot y H. Pletisa al decir que vivimos desde hace 5 segundos. Si no nos ocupamos del porvenir, el porvenir se ocupa de nosotros. Cae sobre nosotros a toda velocidad. Nos invade por todas las fisuras, por todos los poros, ha dicho Pierre Breton. Estamos ya en ese futuro que en épocas precedentes parecía reservado exclusivamente a la ficción de los escritores o a las cábalas de los filósofos. Posiblemente sí. Debemos caminar hacia lo desconocido, intentar descifrarlo, abrir sus entrañas. Los que, con este espíritu se lanzaron, nos legaron
los más importantes descubrimientos de la humanidad. El espíritu humano crece a medida que el universo se desarrolla. El hombre, pues, puede y debe intentarlo todo, ha dicho André de Caillé. Así como, muchas veces, de lo que en un principio nos pueda parecer, sentimos nostalgia por el pasado, también nos comienza a invadir una nostalgia por el futuro, dice Baika Dávalos. El hombre vive de la nostalgia del pasado, no solo porque olvida con facilidad sus pequeñas miserias. Si un ímpetu colosal parece arrojarlo libre de todo temor hacia el porvenir, persiste la llamada de esa nostalgia. Esta vino con él al mundo y no lo abandona. Tal vez porque tanto él como la tierra que lo sustenta, tal cual lo indican innumerables cosmogonías, fueron un día expulsados de una cosa principal que era el gran todo. Y entonces siente la atracción del regreso, la tentación de cobijarse en las sombras del pasado. He ahí a ese cosmonauta que hace los primeros movimientos en el vacío. Por más que se trate de una cápsula y de un traje de guerrero astral, la suya es siempre la imagen del feto prendido por el cordón a la matriz, lanzado al vacío del mundo. Esa imagen propone la idea de una repetición infinita de las formas. Expulsión, membrana, nueva expulsión. Algún sentido debe de tener esa obsesión formal de los sucesos. Algún sentido que quizá mediante la visión del pasado enseñe al hombre a elegir el futuro. Algún sentido tendrá, o ninguno. Es la eterna pregunta que se plantea el porvenir. Hacérsela, al menos, equivale a ser hombre. Porque quizá después de loco, que vive inmerso en él, es posible que nadie esté más seguro respecto al porvenir que el necio que vive en una interminable cotidianidad. La ciencia ficción, género literario nacido en nuestro siglo, partiendo de la realidad y sirviéndose de la fantasía, intenta mostrarnos nuestras posibilidades, tanto positivas como negativas, en un futuro, inspirándose en un presente y sin olvidar nuestro pasado. No se trata de predecir con exactitud el futuro, sino de plantearlo por medio de la especulación. La ciencia ficción no pretende responder a las preguntas, aunque algunas veces alcanza a intuirlas, que se hace el hombre contemporáneo acerca de sí mismo y del lugar que ocupa en el cosmos. Trata de sembrar la inquietud intelectual, lo cual lleva emparejado el espíritu crítico, para que el hombre no se quede inmerso en esa realidad cotidiana y procure indagar acerca de su verdadera realidad atemporal, utilizando para ello ese gran medio de la fantasía que no solamente es imaginar cosas fantásticas. La ciencia ficción, como todo género literario, ha ido evolucionando hasta encontrar el que consideramos su verdadero camino. Quedan lejos los marcianos de H.G. Wells, el verdadero precursor del género. Leemos en La Guerra de los Mundos. Los que no hayan visto a un marciano vivo se imaginarán difícilmente el horror extraño de su aspecto. La singular boca en forma de V con el labio superior puntiagudo. La ausencia de barba por debajo del labio inferior, que es una especie de rincón. El temblor incesante de esta boca. El furioso, el gorgóneo grupo de los tentáculos. La tumultuosa respiración de los pulmones en atmósfera distinta a la habitual. La pesadez y el esfuerzo notorios de los movimientos debidos a la mayor gravitación de la Tierra y, sobre todo, la extraordinaria intensidad de los ojos inmensos. Todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea. Desde la publicación de esta obra, la ciencia ficción ha ido evolucionando hasta llegar a un presente que nos otorga una gran confianza para el futuro del género, en el que casi se han olvidado los marcianos de H.G. Wells, puesto que han sido sustituidos por otros temas de mucha mayor trascendencia. En El peatón
Relato de Ray Bradbury, por ejemplo, un hombre será detenido y llevado al Centro Psiquiátrico para la Investigación de Tendencias Regresivas, por el mero hecho de deleitarse paseando. Ray Bradbury, partiendo de una imaginaria anécdota, ¿hasta qué punto más fantástico que real?, nos brinda sutilmente una visión decadente del progreso de la humanidad por medio de un breve pero muy significativo interrogatorio que le hacen al protagonista. Preguntas como estas: ¿no tiene un acondicionador de aire? ¿Y no tiene usted una pantalla visora en su casa para ver? ¿Ha hecho esto frecuentemente? Delimitan el problema. Bradbury vislumbra una sociedad futura totalmente alineada en la que el ser humano pierde hasta la libertad de pasear. ¿Situación simbólica de un presente extrapolado a un imaginario pero posible futuro? Al menos, de lo que no cabe duda, es de que la ciencia ficción hace pensar. Esto, por otra parte, nos lleva a la conclusión de que tiene bastante menos de evasión que otros géneros literarios, o no más que ellos. Porque la ciencia ficción no solamente no lleva a cabo la sustracción de los compromisos que tenemos ya por el mero hecho de ser seres humanos, sino que procura en todo momento hablarnos de la realidad, aunque para ello se valga de espacios y tiempos distintos. La evasión que pueda tener la ciencia ficción es la común a toda la literatura. No creo que nadie se siente a leer una novela con la intención de estudiar. Para eso están los otros libros. Por muy experimental, tanto de estilo como de temática, que sea una novela, siempre será un medio de evasión. Pero existen evasiones distintas. Una puede ser la de contemplar un paisaje sin más finalidad que la de recrearse con sus bellezas naturales, dejando vacía la mente. Y otra, bien distinta, la de servirse de ese paisaje para enriquecer la mente por medio de la reflexión sobre su belleza. La actual ciencia ficción nos deja siempre un interrogante. Lean Crónicas marcianas, Los propios dioses, El hombre imposible, y cuando las finalicen se darán cuenta de que les han dejado unas inquietudes, no precisamente simples e intrascendentes. El pretender llegar hasta los orígenes de la ciencia ficción, el género más peculiar de nuestra época, más revelador de sus amplias tendencias intelectuales, según William Tenn, presenta arduos problemas, ya que en no pocas ocasiones, como ocurre con cualquier género novelístico, esa búsqueda, que siempre se procura sea exhaustiva, sobrepasa los límites normales. Comenzamos a encontrar dificultades al intentar encuadrar una obra dentro de un determinado género. Porque la mayoría de las novelas, y ya no digamos las más importantes, pueden pertenecer o no a un género, sino a varios, o a todos. ¿Cómo delimitar a un solo género En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, o Madame Bovary, de Flaubert? De ahí que no pocos autores se manifiesten en contra de los géneros, como Camilo José Cela. Dice: no creo en los géneros literarios ni en sus convencionales fronteras. El caso de Frankenstein, de Mary Shelley, amén de ser una obra maestra del terror, se puede catalogar igualmente dentro de la ciencia ficción. Y si ahondamos más, por su forma de estar escrita, por las reacciones del aberrante ser, resulta una bella manifestación, diríamos que un objeto poético. En El Conde Lucanor, del infante don Juan Manuel, encontramos parte terrorífica, pero la obra no es de terror. 6 personajes buscan a autor en una pieza teatral de Pirandello. No es nuevo. Ya Don Quijote y Sancho Panza, en la segunda parte de la inmortal novela, nos hablan que es una forma de buscar autor de Cide Hamete Benengeli, o sea, Cervantes. En La Metamorfosis, de Franz Kafka, hay elementos de ciencia ficción, pero la novela no es de ciencia ficción. Muchas obras del género que nos ocupa cuentan con situaciones semejantes, aunque desgraciadamente no con la misma finalidad temática,
a la que se nos presenta al principio de la Metamorfosis. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. Las más horribles criaturas, casi siempre habitantes de otros planetas dispuestos a aniquilar la especie humana, fueron la auténtica peste de los relatos de la ciencia ficción en sus inicios. Leemos en El enigma de otro mundo de John W. Campbell Jr., uno de los más importantes pioneros de la ciencia ficción. Los tres ojos frenéticos, llenos de odio, brillaban con un fuego vivo, relucientes como sangre recién derramada, desde un rostro enmarcado por un nido repulsivo de gusanos que se retorcían, de azules y móviles gusanos que se arrastraban donde debía crecer el pelo. También hay que tener en cuenta las dificultades ante la evolución de los propios géneros, por lo que ninguna definición de los mismos puede tomarse como definitiva. William Tenn, escritor especializado en ciencia ficción, nos ofrece su particular testimonio en la introducción al libro Mundos Posibles. La cualidad del cambio afecta hasta tal punto a este género que yo ya no soy capaz de definir hoy el género en el que llevo trabajando años, ya que son muchas las veces que he cambiado mi propio estilo y mis temas para adaptarme a sus exigencias. Desde 1926, año en el que Hugo Gernsback creara el debatido término de science fiction, el género ha experimentado profundos y hasta radicales cambios, todos ellos de especial interés por el enriquecimiento que han supuesto para la literatura de ciencia ficción, que ya no puede ser considerada de evasión, porque se ha convertido en una importante corriente del pensamiento, quizá la que en la actualidad más se preocupa de plantear los problemas humanos, la que está más acorde con nuestra época. La ciencia ficción, para William Tenn, es el comienzo de una revolución literaria. Con esto no quiero decir, en modo alguno, que sea la única literatura posible en la actualidad, sino que es el género más peculiar de nuestra época, más revelador de sus amplias tendencias intelectuales. Leyendo obras como La nube negra, de Fred Hoyle, no cabe pensar otra cosa. Su intento de interpretar el presente, sirviéndose de un futuro imaginario logrado mediante la extrapolación de la realidad actual, es uno de los más logrados de cuantos se llevan a cabo. Han quedado lejos las temáticas desarrolladas en relatos como los titulados La horda de los escarabajos o La cueva del terror, publicados en 1919. Aquellas tremendistas e ingenuas historias apenas tienen algo en común con las que desarrollan en la actualidad los escritores de ciencia ficción, preocupados principalmente en conocer el puesto que ocupa el hombre en el cosmos. Arthur C. Clarke, en 2001, Una odisea espacial, busca la respuesta. Podían vagar a voluntad entre las estrellas y sumirse como niebla sutil a través de los intersticios del espacio. Mas a pesar de sus poderes, semejantes a los de los dioses, no habían olvidado del todo su origen en el cálido limo de un desaparecido mar. Poco tienen en relación las temáticas, y menos el estilo, de Isaac Asimov. En ningún lugar de la galaxia era tan complicado el problema de mantener una guarnición como en este mundo horrible, de un guijarro en el cielo, con las de Ray Bradbury. El alba de Marte fue tranquila, tan tranquila como un pozo fresco y negro. Las estrellas brillaban en las aguas de los canales de Crónicas Marcianas. En cambio, tanto las del uno como las del otro pertenecen a la ciencia ficción. En el género se hermanan novelas como La amenaza de Andrómeda. El microbio Andrómeda crecía dentro de un intervalo muy reducido. Si el medio de cultivo era demasiado ácido, el microorganismo no se multiplicaba. Si era demasiado básico, tampoco se multiplicaba, de Michel Crichton, y Cántico a Saint-Limotic,
Cantaban haciendo entrar a los niños en la nave, cantaban viejos cantos espaciales y ayudaban a los niños a subir la escalera, uno a uno, hasta las manos de las monjas. Cantaban con fuerza para alejar el temor de la mente de los pequeños. Cuando el horizonte estalló, sus cantos se detuvieron. Metieron al último niño en la nave, de Walter M. Miller Jr., que son totalmente dispares. Mientras el Aldous Huxley de Un Mundo Feliz nos plantea un análisis crítico de la sociedad, un Murray Lister de Plataforma Espacial tiende hacia la aventura y un Theodore Sturgeon de Más que Humano nos muestra con cierto aliento poético las vicisitudes de unos mutantes que irán uniéndose hasta lograr una sociedad ajena a la de los hombres. Vio en su conjunto el diseño del ser en que, con alegría, llegaría a transformarse la humanidad. Estas obras, por muy distintas que se nos antojen entre sí, son de ciencia ficción. Debemos diferenciar a aquellos escritores que están dedicados únicamente a un tema y los que tocan este tema circunstancialmente. Los que persiguen un género determinado, o lo niegan, y los que no incluyen sus creaciones en ningún género, que es lo sensato, en mi opinión. Es indudable que Arthur C. Clarke pretende hacer obras de ciencia ficción, porque es el tipo de literatura en el que mejor expresa sus ideas. Se trata de un escritor especializado. Es indudable que Pierre Boulle, autor de El planeta de los simios y Una noche interminable, se acerca a la ciencia ficción solo cuando le es de interés, al igual que Ira Levin, La semilla del diablo, en Chip, el del ojo verde. Otros lo hacen de una forma esporádica, como el Conan Doyle de El mundo perdido, quien tampoco se entregó por completo a la novela policíaca, aunque fuera el creador de Sherlock Holmes, o Daphne du Maurier, con Los pájaros, uno de los relatos más sobrecogedores que se puedan leer. Escuchó el violento chasquido de la madera al astillarse y se preguntó cuántos millones de años de recuerdos estaban almacenados en aquellos pequeños cerebros, tras los hirientes picos y los taladrantes ojos que ahora hacían nacer en ellos este instinto de destruir a la humanidad con toda la certeza y demoledora precisión de unas máquinas implacables. El subconsciente universal nunca está más patente, más claro, que en las obras de creación, sean de la clase que sean. Es decir, siempre que lo deseemos, podemos encontrar orígenes, concomitancias, idénticas maneras de pensar o exponer lo que se piensa. Igualmente ocurre con los géneros. Resultan una forma general, pero no perfecta, de agrupar obras que están dentro de unas líneas instituidas, en algunos casos con poca fortuna, y que nunca dejan de ser posteriores a las creaciones que se permiten el abrir nuevos derroteros literarios. Algunos estudiosos, como Óscar Hurtado en su ensayo Introducción a la ciencia ficción, no dudan en mencionar como antecedentes del género, entre otros muchos, el Ramayana de Valmiki, la gran obra de la épica universal en la que se nos relatan los viajes extraterrestres de Rama, o la Bhagavad Gita, que daba a los antiguos yogis instrucciones para alcanzar la luna. Óscar Hurtado nos dice: la ciencia ficción, esa nueva modalidad de ese habitáculo encantado que es la mente del hombre, no nació por generación espontánea. Los siglos la fueron destilando en obras ilustres que no fueron premeditadas desde la perspectiva que nos da ahora el nuevo género. Los precursores fueron muchos y pertenecientes a distintas culturas. Estuvieron distanciados unos de otros, tanto en el tiempo como en el espacio. Es posible que muchos de los errores nazcan principalmente por la división de las creaciones literarias en géneros, obligando a cada tratadista a dotarles de una relevante historia, forzándoles a su vez a dejar a un lado el verdadero espíritu crítico para remontar el género que estudian sobre todos los demás, procurando incluir en él el mayor número de obras importantes. Así sucede
con un Jorge Luis Borges de ficciones, o un Julio Cortázar de Todos los fuegos el fuego. Casi todos, por no decir todos los géneros, se disputan las creaciones de estos autores sin excluir la ciencia ficción. También hay que reconocer que los tratadistas necesitan de esas divisiones para poder al menos lograr un cierto orden en sus trabajos. Decir que una obra es buena, regular o mala no es suficiente en la crítica, aunque sea la más clara de las conclusiones a las que se pueda llegar. No obstante, ¿en qué género incluir este breve relato de Bernard Perverdy? Esta vez todo había terminado. Los hombres no realizaban ya ningún trabajo. Las máquinas lo sustituían por completo. Vivían retirados en sus refugios antirradiactivos y lentamente iban paralizándose sin fuerza siquiera para procrear. Pero esto no les importaba, puesto que los robots les proveían de todo lo que podían necesitar. Así, los últimos hombres terminaron muy pronto por atrofiarse completamente. Entonces, los autómatas los eliminaron tranquilamente. Después de tantos siglos, desde que el hombre los creara, esperaban con ansia este momento. Después, pensaron que al fin podrían descansar. Pero muy pronto se dieron cuenta de que para ello necesitaban servidores. Y así, inventaron a los hombres. Y en su mero ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la ciencia ficción encuentra una perfecta manifestación de sus pretensiones, que están mucho más allá de lo que generalmente se cree. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. Con el simbólico casco numerado 451 sobre la estólida cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada ante el pensamiento de lo que vendría después, abrió la llave. Y la casa dio un salto envuelta en un fuego devorador que incendió el cielo del atardecer, lo enrojeció y doró y ennegreció. Avanzó rodeado por una nube de luciérnagas. Hubiese deseado, sobre todo como en otro tiempo, meter en el horno, con la ayuda de una vara, una pastilla de malvavisco, mientras los libros que aleteaban como palomas morían en el porche y en el jardín de la casa. Mientras los libros se elevaban en chispeantes torbellinos y se dispersaban en un viento oscurecido por la quemazón. Es cierto que la ciencia ficción no nos ha dado una obra monumental como Ulises de James Joyce, pero también es cierto que la ciencia ficción, como género instituido, es joven, aunque tenga antecedentes en los clásicos. Que sí, el género ya cuenta con una considerable lista de títulos que están muy por alto de lo que normalmente se produce en otros géneros. En calidad literaria, nada tiene que envidiar un Ray Bradbury cuando escribe Fahrenheit 451, a un Graham Greene de El poder y la gloria, o un William Faulkner del Villorrio. Isaac Asimov, con los propios dioses, se remonta a una problemática que dudo mucho que un autor del llamado relato objetivo pudiera tan siquiera plantearse. Ignorar o desatender a la ciencia ficción es ignorar o desatender a autores como William S. Burroughs, Espresso Nova, G.J. Ballard, El hombre imposible, o Efremov, La nebulosa de Andrómeda, y, si nos apuran, en nuestro país, por ejemplo, no conocer parte de la obra de autores como Leopoldo Alas Clarín, Cuento futuro, Wenceslao Fernández Flórez, Tinieblas, José Martínez Ruiz Azorín, Materia radiante, y mucho de la de Ramón Gómez de la Serna.
¿Qué tipo de literatura nos viene hablando ya desde hace años de problemas como el de la contaminación, la superpoblación, la alienación, la vida extraterrestre? La respuesta está en la mente de todos, al menos en la de aquellos que parte de su tiempo lo dedican a la lectura, porque las barreras de la distancia se están desmoronando y un día llegará en que daremos con nuestros iguales. De 2001, una odisea espacial. Las obras que mencionaremos a continuación, como antecedentes de la ciencia ficción, no deben tomarse de otra manera que no sea la de una simple y hasta en gran parte curiosa orientación. Podríamos hacer comentarios de infinidad de libros: La República, de Platón; Los Diálogos, del Papa Gregorio I; Utopía, de Tomás Moro; Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais; Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, Pasaje del caballo clavileño, de Miguel de Cervantes, relacionándolos con la ciencia ficción. Pero parece desproporcionado y en nada necesario. Al igual que nos parecen fuera de lugar los androides de Dédalo, la Venus de madera de Aristóteles, la paloma voladora de Arquitas de Tarento, el robot que utilizaba como portero Alberto Magno, la cabeza parlante de Roger Bacon, o las obras de Arato de Soli, Fenomena et Pronostica, poemas en que describe los fenómenos celestes. Manilio, Astronómica, odas en honor de la grandeza del universo. Herón de Alejandría, de Automatis, en la que nos habla de más de 100 de aparatos mecánicos. La Nueva Atlántida, de Francis Bacon, estudio inconcluso de una república ideal, es la utopía que más relación tiene con el género que nos ocupa. Francis Bacon planteó la renovación de la sociedad a través de las ciencias experimentales. En la obra, que apareció en 1627, muerto ya su autor, los hombres de ciencia son una casta que cuenta con mayor poder que el rey, teniendo incluso derecho a ocultar secretos al resto de la sociedad. Los sabios han llegado a crear grandes invenciones. Multiplicamos las luces, que podemos llevar a grandes distancias, y las hacemos tan penetrantes que se pueden distinguir las líneas y puntos más pequeños. En la Nueva Atlántida, pese a los avances tecnológicos que nos presenta, apenas encontramos algún motivo como para incluirla de una manera directa en la ciencia ficción. Sería salirse de los cánones por los que nos regimos. Igual sucede con obras como Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, de Bernard Le Bovier de Fontenelle. El autor, durante su casi centenaria vida, siempre mostró un gran interés por las cuestiones planteadas por los progresos de las ciencias, siendo un buen divulgador de los conocimientos de su época. En Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, hace exposición de un sistema cosmológico que aún no conocía las leyes de Newton. La obra es de especial interés. Cuando el cielo no era más que una bóveda azul en la que estaban clavadas las estrellas, el universo me parecía pequeño y mezquino, y me sentía como oprimido en él. Ahora que se ha dado una extensión y profundidad infinitas a esa bóveda, dividiéndola en millares y millares de torbellinos, me parece que respiro con más libertad, que estoy en un aire más puro y que el universo adquiere otra magnificencia. Una obra importante, pero que tampoco debe ser incluida dentro de la ciencia ficción, sino que pertenece al general saber humano. Sería como encadenarla a algo particular, cuando en realidad es universal. Pierre Bersin, crítico francés, ha escrito un estudio titulado 4000 años de ciencia ficción. Como comprenderán, siguiendo su norma, algo semejante hace Auguste Derde en su antología Más allá del tiempo y del espacio. La ciencia ficción sí que se pierde en la noche de los tiempos. Pierre Bersin no duda en incluir dentro del género el poema gigamalgués, que data aproximadamente de hace unos 4000 años. Píndaro, Aristófanes,
Virgilio, Marco Polo. En realidad, pocos son los autores que se quedan sin ser incluidos en la clasificación de los precursores de la ciencia ficción. Como Pierre Bersin, son muchos los estudiosos que nos ofrecen unas largas listas de nombres, todos ellos en relación con el género. Basta que uno de estos estudiosos lean No hay memoria de los antepasados y tampoco de los descendientes por venir, habrá recuerdo entre los que existen posteriormente, para que no lo piensen dos veces antes de incluir al Eclesiastés dentro de ese incontable número de obras nombradas como antecedentes del género. Esto lo único que engendra es confusión, porque, como dice José Luis García, todo esto se sabe. Está escrito en docenas de prólogos de las novelas de ciencia ficción, en docenas de ensayos. Pero lo cierto es que no aclara nada, porque pretender que estos hombres fueron los padres del género es algo tan absurdo como querer aplicar las leyes del mar a la botánica. Esta situación nace principalmente de una falta de definición de la ciencia ficción, género en el que el escritor deja vagar su imaginación todo lo lejos que puede, sin deformar el sentido de la realidad, según William Tenn. Ya el propio término, desde que fuera creado por Hugo Gernsback, un año después de dar comienzo a la publicación de la ya legendaria revista Amazing Stories, ha sido siempre motivo de lógicas controversias. El término ciencia ficción resulta cada vez menos adecuado para designar el tema del que trata, nos dice Kingsley Amis en su estudio. Pero añade, en cualquier caso, entre las sugerencias presentadas hasta ahora, ninguna ha sido lo suficientemente bien acogida como para justificar el abandono del término ciencia ficción. No cabe duda de que el término science fiction no explica en absoluto lo que es el género, resultando desconcertante cualquier definición que se pretende sacar del mismo, principalmente si se atiende exclusivamente a ciencia y ficción. Pero también es verdad que todos los términos con los que se ha pretendido suplirle tampoco han resultado muy afortunados, pese a ser más bien muchos. Ficción científica, anticipación, realismo fantástico. Claro que peor han sido esas subdivisiones tan nefastamente utilizadas con bastante frecuencia: política ficción, teología ficción. El propio Hugo Gernsback, en la revista anual Hugo Gernsback Forecast, con la que felicitaba las Pascuas a sus amigos, de 1963, siendo consciente del poco éxito del término que él creara, publicó un artículo titulado ¿Nuevo nombre para la ciencia ficción? En él decía: afortunadamente el término ciencia ficción no está pasado de moda, pero ha llegado a tener un uso generalizado demasiado pronto. Probablemente logrará significar lo que debe hacia el siglo XXV o algo así. Y esto lo digo muy seriamente. Toda mi vida he estado tratando de hacer entrar la palabra ciencia, a través de mis numerosas revistas, en las mentes de millones de individuos mal dispuestos que no estaban preparados, y que todavía no lo están. Hugo Gernsback defiende su término que acuñó en letra impresa en una editorial que escribió para una de sus primeras publicaciones, la Science Wonder Stories. He trabajado en el problema por años, sin éxito hasta la fecha, lo admito. Y deben ustedes creerme si les digo que si ahora tuviera de nuevo, conociendo lo que me ha enseñado la experiencia, que hacerlo, no originaría el término ciencia ficción en un siglo XX que no estaba, como tampoco está ahora, preparado en una forma general para recibirlo. No obstante, pese a mostrarse satisfecho de su término, sugirió otros para sustituirle. Predifiction, predificción. La palabra predicción va aquí unida a ficción. Profiction, proficción. Contracción de la ficción profética, prophetic fiction. Curioso término que además tiene la ventaja de que también puede significar profesional. Futufiction, futuficción.
Uno bien raro que pone de manifiesto su cualidad de visión del futuro. Telefiction, teleficción, del griego tele, lejano, distante, un término eufónico y que el público podría asimilar fácilmente porque ha sido condicionado durante largo tiempo por términos similares tales como el telescopio, telégrafo, teléfono, televisión. Estos nuevos términos propuestos por Hugo Gernsback tampoco tuvieron éxito, puesto que ninguno de ellos aclaraba algo más que el veterano. Por lo que science fiction, entre los profesionales y aficionados al género, es corriente utilizar la sigla SF, continúa siendo el más usado pese a todo. Definiciones de la ciencia ficción hay muchas, con más o menos fortuna. Son intentos, y como tal han de tomarse, de explicar perfectamente lo que contiene el término, cosa que opino nunca se logrará. Hemos seleccionado algunas de las definiciones como mera orientación sobre lo que se escribe acerca del género que nos atañe. Kingsley Amis. La ciencia ficción narra con carácter de verosimilitud los efectos que tienen sobre la humanidad algunas espectaculares alteraciones del medio ambiente deliberadamente provocadas o sufridas involuntariamente. Brian Aldiss. La ciencia ficción y la poesía tienen mucho en común. Ambas poseen una música insidiosa y sorprendente. Ninguna de ellas resulta demasiado fácil de cultivar y de aprender. Es posible que la muy personal definición de Ray Bradbury sea una de las que más les puedan aclarar lo que es la ciencia ficción, una vez que mediten el contenido de la frase. El hombre perdido en el laberinto de sus creaciones debe buscar un camino para salir de nuevo a la luz del día. La ciencia ficción carece de definición lapidaria, cosa que no debe sorprender, puesto que lo mismo acontece en los demás géneros literarios. También respecto a la propia literatura, que es la poesía, el relato, la novela. De ahí que, más que definir el romanticismo, el objetivismo, siempre se haya procurado interpretar lo que es el romanticismo o el objetivismo, que son meros ejemplos. Los géneros no son estables, nunca dejan de estar dispuestos a cambios, evolucionan. Las fronteras con las que se intenta delimitarlos no son válidas, se abren o se cierran según las circunstancias. La ciencia ficción no es una excepción. La serie marciana de Edgar Rice Burroughs, en la que su personaje, John Carter, tiene que enfrentarse a animales carnívoros, de múltiples miembros, o feroces hombres gigantescos de piel verde, nada tiene en común con el mundo marciano que nos brinda Ray Bradbury. Hay muchos años de por medio entre una y otra creación. La ciencia ficción, a través de esos años, ha experimentado importantes cambios. En la serie marciana de Edgar Rice Burroughs, impera la aventura por la aventura, tal como posteriormente haría con su serie desarrollada en el planeta Venus. En el fondo, John Carter, también en gran parte semejante a Tarzán, es un caballero andante. Edgar Rice Burroughs sirve a su gran público lo que este público siempre esperaba de él: la aventura, sin apenas importarle otra cosa, y menos los detalles científicos, aunque en sus obras introdujera algunas novedades, como la máquina de fabricar atmósfera de Marte. Ray Bradbury, en Crónicas Marcianas, no hace sino extrapolar nuestro mundo a otro, sirviéndose de ello para denunciar los males de nuestra sociedad. Las situaciones tienen una finalidad que no es precisamente la aventura por la aventura. En uno de los relatos comprendidos en el libro titulado Un camino a través del aire, por ejemplo, el problema del racismo está cruda y perfectamente planteado. La ciencia ficción, partiendo de la realidad que nunca se puede eludir, extrapolándola, pretende plantear, no solucionar, que esta es otra cuestión, lo que de ella se deriva o se puede derivar en relación con el hombre, buscando asimismo su verdadero puesto en el espacio y en el tiempo. El futuro del hombre.
una apasionante interrogante que en el presente nos hacemos con más ansiedad que nunca. Quizá porque hemos logrado entender que contamos con un pasado, que vivimos en un hoy, que habrá un mañana y un matemático y riguroso fin del planeta que habitamos, según las leyes que han sido dadas para todo lo cósmico. Si hemos existido, si existimos, ¿cómo existiremos? Y sobre todo, dando por supuesta esa existencia futura que puede continuar en otros mundos, ¿para qué y por qué existiremos? Estas son las principales cuestiones por las que los escritores de ciencia ficción buscan derroteros por los que llegar a más claros horizontes, no con el ánimo de responder, sino más bien con el ánimo de inquietar. Ya no se trata, como en los primeros años de la ciencia ficción, de adivinar el porvenir, de maravillar al lector, de hacerle vivir fantásticas realidades ajenas a la suya. Tampoco importa el que no pocos de los pronósticos expuestos en el género hayan sido posteriormente confirmados. Y de mucho menos interés es el que si en el futuro habrá ciudades submarinas, miembros artificiales o llegada a otros planetas. Lo fundamental para el escritor de ciencia ficción del presente es desentrañar la propia esencia del hombre. La ciencia ficción se ha convertido en un profundo humanismo, donde caben tanto los pesimismos como los optimismos. Isaac Asimov. Esas criaturas del parauniverso están intentando hacerse comprender. De los propios dioses. Arthur C. Clarke. El peso de los siglos había caído sobre él junto con una tristeza que ninguna lógica podría vencer. No lloraba el destino del hombre. Estaba apenado por su propia raza, alejada para siempre de la grandeza por fuerzas insuperables. De El fin de la infancia. Sturgeon. La Gestalt tiene, como otros seres, manos, cabeza, órganos, mente. Pero lo más humano es en ella, como en cualquier otro ser, lo que ha aprendido y merecido. De Más que humano. Continuaremos ofreciéndoles en nuestro próximo programa, que se emitirá en la madrugada del 6 de abril, el 30 de marzo. No habrá programa por el cambio horario. Repito, continuaremos ofreciéndoles nuestra introducción a la literatura de ciencia ficción, un apasionante género que intenta responder a muchas interrogantes acerca de nosotros mismos y del universo en el que estamos. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Ciencia Ficción, primera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalet, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.